Bueno, Perón concluye el video hablando de un término de época que es la materia gris y dice que hubieran seleccionado mucha más materia gris de los 4 millones que en vez de seleccionarlo de los muy poquitos que llegaban a la universidad. Ese razonamiento también es impecable. Bien, para contestar ahora las preguntas del cuestionario, tenemos que saber que todavía se sigue utilizando el término populista de modo peyorativo, pero después de que este politólogo argentino, Ernesto Laclau, hace pocos años fallecido, estuvo en 678 en alguna oportunidad, escribiera La razón populista, podemos pensar el populismo como una alternativa, no necesariamente como una doctrina desvirtuada. Esto es importante porque en la primera pregunta del cuestionario dice a qué ideología pertenece y dónde lo ubicaría en el espectro político. Bueno, la ideología podría ser peronista, apelando al personalismo, pero es la ideología justicialista. La ideología justicialista se planta como una tercera posición, ni yanquis ni marxistas, peronistas. ¿Y dónde lo ubicaría en el espectro político? Bueno, hay que escucharlo, Perón, porque habla de las derechas y de la izquierda, y él dice que no es un partido, es un movimiento, porque está oscilando con algunas características de la derecha y de la izquierda. Bueno, Perón, con su origen militar y su alianza inicial a la Iglesia, podríamos decir que tenía una orientación más cercana hacia la derecha, hacia el capital. Dice en la Bolsa de Comercio en 1944, yo soy estanciero igual que ustedes. Y Eva Perón, su compañera, que si bien no ocupó ningún cargo político, fue por demás trascendente para el movimiento, estaría más inclinada hacia el lado de los trabajadores. Esto, la compañera de Ernesto Laclau va a escribir por un populismo de izquierda. Por supuesto que la derecha, para denostar al populismo, en la figura de Jürgen Habermas, alguien con un calibre intelectual indiscutido, por supuesto no es santo de mi devoción, lo llama fascismo de izquierda. Siempre a Perón se lo tildó de fascista. Bien, entonces, es un movimiento que oscila entre la derecha y la izquierda. Yo digo que Perón más hacia la derecha, Eva un poco más hacia la izquierda. Si lo tuviera que explicar con un cuadro de Santoro que tengo acá, el gorila representa al capital y el trabajador en esta lucha en desventaja, ¿sí?, es quien tiene que tratar de conservar su salario, cuidar su puesto de trabajo, pero todo dependerá si el populismo se inclina más del lado del trabajador o del lado del empresario, el terrateniente. Bien, la segunda pregunta. ¿Qué relación establece entre la educación y el mundo de trabajo? ¿Y qué saberes prioriza? Bueno, es indiscutido que todo el discurso peronista está orientado a una educación para el mundo del trabajo, porque la función fundamental del populismo es lograr, así sea con cargos públicos, el pleno empleo. Considera que una persona que no tiene un trabajo no es una persona digna. Entonces, para tener un trabajo tiene que estar formado y la escuela debe formar para el mundo del trabajo, no duda en eso. E incluso para el trabajo más calificado, por eso la universidad obrera, por eso pueden llegar las masas a la universidad. ¿Cómo considera la educación? ¿Un derecho o un servicio? Indudablemente un derecho de todos. Pero en el punto que sigue, se autoriza la gestión pública y la gestión privada. Sí, siguió existiendo durante el peronismo las escuelas privadas, sobre todo las congregacionales, más allá de la enemistad que va a tener Perón finalmente con la Iglesia, con el Opus Dei, no con la teoría de la liberación, la cual tuvo siempre apoyo en los progresismos o en los populismos latinoamericanos. Entonces, permite la educación privada, no descarta una educación de excelencia para la dirigencia, pero quiere una educación pública que trate de equipararse y que le dé acceso a todos. Eva, en la ciudad de los niños, trata de decir, bueno, ahora tolero cómo es esta Argentina, pero la Argentina de futuro, en la cual los cabecitas negras, sus grasitas, puedan estudiar, van a ocupar todos los cargos. Entonces en la ciudad de los niños
uno tiene que aprender que puede ocupar todos los cargos de gobierno y además saber cuáles son las riquezas del país. Bueno, en caso de que acepte ambas, sí, aceptó el populismo, la gestión pública y privada, ¿cuál prioriza? ¿En qué nivel educativo y por qué? No prioriza ninguna de las dos y trata de darle acceso a las masas a todos los niveles. Recuerden que los niveles eran inicial, primario, secundario y superior. Bueno, idem respecto a la calidad educativa. Bueno, la calidad educativa depende de las pruebas de evaluación, depende de lo que yo esté evaluando. Para Perón, la calidad sube cuando forma para el mundo del trabajo, cuando forma para los talleres, cuando forma para las fábricas. Ahora, también en la época de Perón había una denominación que se llamaba flor de ceibo y era que como un primer precio, como aquello que todos tenían que tener acceso. Y bueno, los intelectuales que nunca fueron amigos ni los universitarios con Perón, más bien se aliaron a quienes lo derrocaron, llamaban a los profesores de las universidades peronistas profesores flor de ceibo como segunda selección, burlándose. Es decir, que los verdaderos docentes universitarios estaban, qué sé yo, con Gino Germani en sociología o estaban en las universidades privadas. UBA, La Plata, nunca fueron amigos del peronismo, nunca pudo meterse en la universidad. Y de hecho yo creo que los actuales gobiernos de Cristina y demás abren otras universidades porque son enemigos históricos, como si uno es intelectual no puede ser peronista. Bueno, creo que con eso contesté todo y me faltaría nada más que los buenos muchachos de la derecha. Vamos a ver con qué los sorprendo.